Sinaloa muy mal, Pepe, muy graves, porque no ha habido una disminución desde los primeros brotes que eran absolutamente previsibles. Pues no solamente no se previnieron, sino que yo diría que se estimularon con la actitud del gobierno de colaborar con la violencia a partir de una enfermedad emocional que se llama el negacionismo. Y el negacionismo es una conducta totalmente irracional. Es una respuesta emotiva, dolida, en la que una persona niega una realidad solamente porque esa realidad lo lastima o no le conviene. Es típico cuando una persona se acerca a ti y te dice, oye, se murió fulano de tal, cercano a ti, y dices, oye, no. Lo primero es el no va por delante. En materia política sucede lo mismo. La negación. La negación. La primera conclusión del estudio, y déjame me regreso un poco, la primera conclusión del estudio es que falta una gran transparencia presupuestal en México. Si tú ves cualquier estudio de investigación comparada, de presupuestos comparados, las bases de datos típicas para usar son las bases de datos de la OCDE y las bases de datos de la CEPAL, ¿no? Dependiendo si es Latinoamérica o el resto del mundo. Y México no presenta su información en la forma homologada para comparar con la del resto del mundo. Eso nos parece gravísimo en impunidad cero, porque pues así como vamos, si no se presenta la información como debe. Así que nos dimos a la tarea de buscar en las cuentas públicas federales, en las cuentas públicas, en las cuentas públicas municipales, porque es imposible revisar las 2.500 cuentas públicas, y llegamos a la conclusión de que en México se gasta alrededor del 2% del PIB, o una cifra un poquito más fácil de entender y de comparar, son $182 al año por persona. Esto es ligeramente inferior al promedio de la CEPAL. La CEPAL está en $198 por persona, es decir, 8% menos gasta México, pero si lo comparamos con toda la muestra de la OCDE gasta más o menos en promedio el doble de lo que gasta México. Bueno, pues esa es una explicación clara de por qué nos encontramos en la situación en la que estamos y no estamos gastando suficiente, y además como también se puede ver, pues no lo gastamos de forma eficiente. Además aquí este hecho no justifica, más bien explica el crecimiento de la impunidad, ¿no? Frente a delitos graves, el homicidio, el feminicidio, derivado de los narcocrímenes o no narcocrímenes, hay un 90 y tantos % de impunidad, es decir, delitos que no son castigados, porque no son ni siquiera bien investigados, porque no hay con qué y cómo investigarlos. Exacto. Y fíjate que una segunda conclusión del estudio es que justamente lo que vemos es que los estados que han logrado disminuir la violencia son estados que han logrado subir su presupuesto estatal en el combate a la impunidad, ya sea a través de más gasto en seguridad pública, más gasto en impartición de justicia o más... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.